Hola amigos, hoy les traigo un video cortito para compartirles y adelantarles lo que me traje de la expo. Ya vendrán las revisiones luego. Si no vieron mi video sobre la expo, se los dejo en la descripción. Hubo filos de todo tipo, EDC, Militaria, hice entrevistas a varios artesanos con unas creaciones hermosas y también hicimos Pocket Check. Bueno, sin más, voy a mostrar en detalle lo que me traje. Muy bien, empezamos con las navajas antiguas. Esta es una Camillus de electricista, una navaja de muy buena calidad y está en excelente estado. Como pueden ver, los muelles, tiene parada a 90 grados, los muelles suenan muy bien, están bien duros. Este es el modelo TL29, que es un patrón de navaja de bolsillo popular que generalmente se asocia con la Segunda Guerra Mundial, pero que también se fabricaron posteriormente. Son muy populares, las fabricaron primero la marca Usler, Camillus, Trade y otras. Este modelo TL29 cuenta con dos hojas, la hoja principal Spare Point y una hoja de electricista que trae también parada a 90 grados y en este caso trae un liner lock para poder hacer fuerza, ya que en su punta trae un destornillador plano. Y aquí trae un filo para poder pelar cables. El liner lock funciona muy bien, como pueden ver, y escuchen el muelle. Una navaja que me gustó mucho por el estado, así que me la traje y ahora forma parte de la colección. Le sigue esta auténtica navaja Scout, marca Usler. Usler fue uno de los fabricantes autorizados para fabricar las navajas de los BSA o Boys Scout of America. Esa organización se fundó en 1910 y al año siguiente nomás ya se definió cuál iba a ser la navaja multiuso de 4 útiles como modelo oficial de navaja para la BSA. Primero la empezó fabricando la New York Knife Company, que tuvo la exclusividad de fabricación por un tiempo hasta 1922. Y luego en 1923 Remington Usler obtuvieron permisos también para producir navajas oficiales para la BSA. Esta está en impecable estado, ¿sí? Tiene cachas blancas que la hacen bastante por ahí única y es muy coleccionable. Tiene el escudo de los Boy Scouts of America y bueno, los 4 útiles son la hoja Spare Point, ahí podemos apreciar la marca Usler. Después tiene el destapador con destornillador, trae el escareador y también su abrelatas. Está en excelente estado, me encanta esta navaja y les voy a dejar en la descripción un video que tengo sobre lo que es el EDC Scout. Así que si no lo vieron, se lo dejo en la descripción para que puedan verlo. También me traje una Victorinox Classic SD. SD porque la lima de uñas, la herramienta de lima de uñas trae en su punta un destornillador de cabeza plana. Si bien es usada, la verdad que el estado está muy bueno, está en perfectas condiciones. Como pueden ver, la hoja está prácticamente nueva. Tiene todas sus herramientas. Son 58 milímetros con 7 herramientas. Que son, bueno, la tijera. Funciona perfectamente. Un palillo de dientes. La pincita. También funciona perfecto.
la hoja y la lima con el destornillador. Esta navaja es una de las más vendidas de todos los tiempos y la verdad que me viene muy bien para algunas configuraciones de DC urbano donde el pouch es pequeño y no tengo mucho espacio. También me traje esta navaja NAF Made in USA, una marca bastante nueva creada por Ben Petersen, que es una persona que trabajaba para Blade HQ y para CRKT. Decidió sacar su propia marca y esta es la NAF Lander 1, está la Lander 2 y la Lander 3 creo. Trae tornillitos de repuesto, lo cual se agradece. Tiene una apertura mediante thumb stud, una acción muy suave, cierre o seguro liner lock, funciona muy suave, la verdad que está muy bien construida. Podemos ver que los liners están ocultos por el G10. Este es un G10 color natural, no tenía ninguna de este tipo, es muy bonita. Fíjense cómo trae la terminación, el clip es reversible, un clip bien profundo, reversible, pero aquí en vez de traer la muesca para colocar, de hecho la trae, pero la trae cubierta con una pieza metálica, cosa de que no quede tan desprolijo, o sea, niveles de detalle muy altos. También podemos ver en el interior cómo está aligerado los liners, cómo están aligerados, ahí se puede apreciar bastante bien. La hoja es una drop point de acero 14 C28N. Esta navaja tiene una gran cantidad de diseños en sus cachas que son intercambiables muy fácilmente, dado que no están agarradas o atornilladas al frame. Entonces eso es muy divertido porque podés cambiarle el color o el diseño de tu cacha fácilmente. Me encantó esta navaja, desde que la probé en la Expo, es muy de cera, muy buena ergonomía, pequeña y una acción muy suave. Le sigue una Sanrenmu Land 910. Con cachas de G10 negro texturadas, apertura también por thumb stud, muy suave la apertura, una ergonomía cómoda con un almenado en la hoja para fijar el dedo pulgar, una acción muy suave también, la verdad que funciona muy bien, cierre seguro liner lock, un clip bonito, no tan profundo, pero que funciona muy bien. Una navaja grande, un poco más pesada, comparada con, por ejemplo, con la Lander 1. Es una navaja un poco más grande, pero no deja de ser cómoda también en la mano. Muy buenas terminaciones, aunque si bien sólida y bien construida, yo creo que las terminaciones de una navaja como esta, como la Lander 1, son superiores. Me gustan ambas, por supuesto, pero bueno, podemos ver aquí un poco cómo está terminado el acero y notamos unas pequeñas diferencias de calidad, donde vemos calidad superior en la NAF comparada con la Sanrenmu. Pero es una excelente opción por el precio, por supuesto. Una Civivi Elementum. Ya sabemos que Civivi nos tiene acostumbrados a un packaging que se distingue de otras marcas. Trae su estuche aterciopelado con sus publicidades, stickers muy bonitos, un pañito para limpiar la navaja y finalmente la navaja. Miren lo que es esta navaja, muy bonita. Estamos hablando de una
apertura flipper, una drop point, un acero de 2 y cachas de mi carta color olive y un verde muy bonito. También trae liner lock y un cierre muy suave, su apertura también. Esto se debe a que los rulemanes o los ball bearing son de cerámica. Eso hace que sea la acción muy suave. Tiene un acabado muy bueno, los liners también están aligerados. Ahí se puede apreciar, están aligerados. Me encanta esta navaja, trae un almenado sobre la hoja, lo cual permite asegurarla en la mano y tener un muy buen agarre. Clip profundo, muy cómodo, muy profundo y muy de cera también. Una Browning Vintage White Tile Tin o lata conmemorativa Browning que muestra a un ciervo de cola blanca en su caja. Esta es la presentación, muy bonita, una lata de colección. Y aquí tenemos la navaja. Es una navaja clásica de hoja simple. Es una drop point de acero 7 CR15 MOV. Apertura con uñero, seguro backlock. Muy bien construida, muy sólida, muy buenos muelles. Apertura a 90 grados. Y 180. Es una navaja estilo canoe que permite un agarre bastante cómodo. Las cachas en este caso son de madera laminada. Esta navaja la verdad que la había visto varias veces, le tenía ganas, nunca la terminé comprando, pero esta vez me terminé decidiendo y me la traje. La verdad que es una navajita clásica, muy bonita, pequeña, también muy de cera. Me traje un Avanhanks de nuestro amigo Martín, que tiene este emprendimiento y los hace en Argentina, microfibra de un lado y del otro lado tiene distintos tipos de tela. En este caso es un camuflado con tela antidesgarro y lo puedes usar para limpiar tus navajas, ¿sí? Y desde que se inventaron ya forman parte del EDC. Y por último, un regalito que me hizo Christian Huneman de CNSJ y SET, que se vinieron de Chile. Es esta bandana multifunción sin costuras de la marca Phoenix, que se puede usar tanto como cuello, vincha, atarse el pelo, como scarf, etcétera. Acá trae todas las funciones. ¿Sí? Cómo se puede usar, así tipo bandana, como muñequera, para taparse los ojos, como vincha. Bueno, tiene como 6 o 7 funciones. Así que bueno, ya veremos el momento que la estrenamos. Está muy bonita, de la marca Phoenix. La verdad que me gustó mucho también. Muy bien, aquí tenemos todo sobre la mesa. La Camillus de electricista, la Usler Scout, la NAF, la Sanremo Land, la CVV Elementum, la Browning y la Victorinox Classic SD. Comenten qué les parecieron estas navajas, si alguna les gustó más que la otra, pueden hacer preguntas, espero sus comentarios, espero también que les haya gustado y me apoyen con su like. Y bueno amigos, espero ir haciendo las revisiones en detalle de cada uno de estos productos más adelante, así que por ahora me despido hasta la próxima semana con más Zona Edición.